Bien, buenas tardes, siendo puntualmente 18 horas. Perdón, ahí sí. Puntualmente 18 horas vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, lunes 15 de abril del 2024. Ahí está mejor. Y en esta unidad 8 que vamos a dar hoy de introducción al derecho, tenemos la teoría del ordenamiento normativo. ¿A qué se refiere el ordenamiento? El ordenamiento, y dice, las mejoras o las normas reguladoras de la conducta humana no se encuentran aisladas y en desorden, sino que constituyen un conjunto orgánico sistematizado de preceptos vinculados entre sí, denominados ordenamientos normativos. El conjunto de sistematizado de normas que regula el, el obrar y el comportamiento o comportamiento del hombre y tiene la misma razón de validez. Se llama ordenamiento normativo. Las especies de normas estudian o estudiadas a saber son morales, religiosas, de trato social y jurídico. Esto también tiene distintas clases de normas que integran cada ordenamiento, dice, su regulador, y que es el fin de las de las distintas clases de normas que integran cada ordenamiento. ¿Sí? Entonces, dice, el regulador de las normas religiosas es la fe y de las normas morales es la conciencia y de las normas del trato social es el consenso social y de las normas jurídicas es el estatuto. Son cuatro normas que estamos teniendo, que serían eh, las normas del trato social, es el consenso social, ¿sí? De las normas jurídicas es el Estado. Asimismo, dice, el ideal o el fin de las normas religiosas es Dios, de las morales es el bien y de las normas del trato social es del decoro y de las jurídicas es la justicia. Todo esto tiene eh, sus nombres o su porqué de, de estas teorías. Cada teoría tiene un, ¿cómo se dice? Un regulador, no me estaba saliendo la palabra, un regulador, y dice, el ordenamiento jurídico como sistema de normas, el concepto de esto dice que es el conjunto sistematizado de normas, cuya razón de validez deriva de la misma, de la misma resolución resolución o normas superiores fundamentales. Comprenden además el derecho no estructurado, constituido por los principios generales, las normas jurídicas. No se encuentran, dice, aisladas una de las otras, sino vinculadas entre sí
por relación de fundamentación o derivación que las constituye. En un, en un unilar, yes, en un sistema unilateral o sistema denominado orden o de ordenamiento jurídico, de la que dice, el derecho en un país determinado constituye el conjunto orgánico y jerarquizado de normas que se complementan y derivan unas de otras. No hay una que es diferente a la otra. Todas, todas van concatenadas, que significa que todas van juntas, una siguiendo a la otra, ¿sí? La estructura del sistema. Dice, aclarado la estructura lógica del ordenamiento jurídico, constituye no un sistema de normas jurídicas de igual jerarquía, situadas unas al lado de las otras, sino que es sino un orden grabado de diferentes capas de normas. Esta afirmación del maestro de Viena dice, corrobora la existencia de una gradación en su orden jurídico. Melky, que fue discípulo de Kelsen, comparó esta encuesta con una pirámide y se habla de la pirámide jurídica. Todo aquello que ella, en ella las normas se distribuyen en las distintas gradas o grados, ¿sí? que se escalonan desde el vértice hasta la base. O sea, desde la punta del vértice, donde empieza, hasta la base. Porque recordemos que la pirámide de Kelsen, él había hecho algo fundamental que era la pirámide, ¿sí? Y ahí iba fundamentando todas las reglas que, que se debía regir. Y es por eso que se llama la pirámide de Kelsen. El concepto de la creación y aplicación del decreto relativo. Dice, la concepción del orden jurídico como un sistema normativo, estructura escalonada, que encierra indudablemente grandes aciertos, pues explica a satisfacción muchos aspectos de la vida jurídica. Por lo tanto, nos permite comprender en forma clara el vínculo existente entre la aplicación del derecho y la vida social y la creación de las normas jurídicas. Dice, para la teoría tradicional, no existe entre ambas operaciones ninguna relación, siendo un ejemplo típico aquello de que el poder legislativo crea el derecho y el poder ejecutivo lo ejecuta y el poder judicial lo aplica. La teoría pura nos ha demostrado el error de la doctrina tradicional, poniendo en claro el carácter relativo de los conceptos de la aplicación y creación de las normas jurídicas, sin perjuicio, dice, de volver sobre el punto al estudiar la aplicación del derecho. Todo, todo tiene una explicación. Por eso decía anteriormente en uno de los párrafos que no van separados, todos van uno acompañado del otro. Una ley va acompañado a otra, ¿sí? Y acá tenemos de la misma manera, dice, este,
la estructura escalonada y la fuente de validez de las normas jurídicas. Dice, la estructura piramidal del ordenamiento jurídico nos permite ver con claridad que el fundamento de validez de una norma jurídica está en otra norma superior, porque una norma es válida cuando su contenido encuadra en lo que dispone la norma fundante. Por ejemplo, una sentencia es válida cuando ha sido dictada por una autoridad competente, de acuerdo con las leyes procesales. Recordemos que las compilaciones o las recopilaciones de estos documentos también es muy importante. Y por algo ya Justiniano lo había hecho, ¿sí? Y no solo que lo había hecho como decían otras personas, decían de él, que él juntaba nada más que, qué sé yo, por decir así, por hablar mal y pronto, juntar porque tenía que hacer algo. No, es por algo que él lo había guardado y hasta hoy ese algo y el por algo se está usando. Dice la compilación de la introducción al derecho. Respectivas cuando su contenido queda enmarcado por la norma superior, es indudablemente que tal estructura del pensamiento jurídico reposa, como dice Kelsen, sobre el supuesto fundamental, a saber que que ha de valer como norma aquello en el primer órgano constituyendo o constituyente histórico, constituyendo histórico, ha manifestado como voluntad suya. Acá tenemos algo, dice, la pirámide jurídica de sus fuentes de validez, la construcción kelsiana del ordenamiento jurídico, la forma piram, en forma piramidal, dice, enseña que la jerarquía de las normas está determinada, está determinada por los diferentes órdenes o grados que existen entre las mismas. Cada norma superior constituye la razón de validez de la inferior y determina el contenido de esta. La norma inferior constituye siempre la aplicación del desarrollo de las normas superiores en la que se fundan. El orden jurídico como sistema de actos creadores. Dice el maestro de Viena, sostiene acertadamente que estos actos, no actos de aplicación del derecho a que aludimos, son creadores, con lo que se quiere significar que al aplicar en el derecho no solo se crea otra norma de menor generalidad, sino que dicha norma agrega siempre algo nuevo a lo dispuesto por la norma fundante. Toda norma tiene su validez. Por eso dice ahí una parte que con lo que se requiere o quiere significar que al aplicarse el derecho, no solo se crea otras normas de menor generalidad, sino que dicha norma agrega siempre
algo nuevo a lo dispuesto por la norma fundante. Por las normas fundantes es por la que estuvo anteriormente, ¿sí? En la pirámide de Kelsen, perdón, están claramente las, los, los ordenamientos jurídicos y quién está primero, ¿sí? Siempre y en todo lugar, donde quiera que vayamos y en cualquier país del mundo, primeramente está la Constitución. La Constitución es la primera carta que se tiene. Luego dice las leyes y normas generales. En tercer lugar dice los reglamentos. Cuarto, negocios y actos jurídicos, contratos y testamentos. En el quinto lugar están las sentencias judiciales y resoluciones administrativas. Y así sucesivamente se van colocando de acuerdo a la fuerza de cada uno, ¿sí? Pero recordemos que siempre y siempre debe estar la Constitución por sobre todo. Y acá vamos a ir viendo un poco así como estaba acá, primero por lugar y ahora vamos a ir viendo por grado. Dice, primer grado, el grado más elevado ocupa la Constitución Nacional, norma fundamental y unificadora de todo el sistema jurídico. Es la norma unificada porque, a, porque da sentido de unidad a todo el ordenamiento jurídico que permite referir todas las normas vigentes a un centro jurídico único. En el segundo grado dice, se integra con las leyes o normas generales que desarrollan los preceptos contenidos en la Constitución y tiene en ellas su ordenamiento de validez. En el tercer grado dice, los reglamentos que desarrollan en contenido de las normas generales y tiene su fundamento en ellas. Y en el cuarto lugar dice, se integra con los negocios jurídicos, contratos, testamentos y demás actos jurídicos, normas que desarrollan los preceptos de otras anteriores. Y así vamos viendo, en total son 5. Y el quinto dice, son las resoluciones administrativas y sentencias judiciales que son normas jurídicas. Dice, en una parte, como subtítulo, también dice, plenitud hermética del ordenamiento jurídico y las lagunas del derecho. ¿Por qué dice, ya habrán escuchado un poco de lo que dice, de lo que es la laguna del derecho? Y dice, esta doctrina que al orden jurídico es suficiente para dar solución por sí solo a todos los casos no previstos en la legislación llamada laguna de la ley. Los espacios vacíos dejados por la ley al sancionarse son, dice, una de ellas dice, las soluciones, el empirismo científico, el apriorismo filosófico de Stalzen o de Cosio, que son los que escribieron esto, y las distintas
soluciones al problema de las lagunas del derecho. Para solucionar el tema de las lagunas, se puede recurrir a dos sistemas. Vamos a ver acá, en este párrafo. Dice, sistema de autointegración consiste en solucionar la falta de regulación a través del tiempo del propio ordenamiento jurídico y dentro del ámbito de la propia fuente dominante, que va a ser la ley. Dentro de este modo debemos señalar dos procedimientos. Una es la analógica y dice, la analogía. La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que solo difieren de las que sí lo están en aspecto jurídicamente irrelevante. Y luego está la analogía de la ley y la analogía, perdón, del derecho. ¿Y por qué nos dice la analogía de la ley? Dice, la aplicación de una ley o parte de una ley a supuestos no previstos en ella, pero semejante a lo que regula. La analogía del derecho dice, la aplicación de este principio general, la aplicación de principios generales al caso no previsto, sistema de heteroreintegración, consiste en solucionar la falta de regulación acudiendo a otras fuentes distintas a la dominante. Luego tenemos las aplicaciones del principio de la plenitud hermética o la norma de libertad. La primera vista, dice, a primera vista, el principio de la plenitud hermética puede parecer erróneo, porque ni el derecho legislado ni el concepto ordinario puede mantener una regulación. No ya expresa ni siquiera análoga para todos los casos de la vida jurídica. Es evidente que la realidad es más rica en todos sus esquemas en que se pretenden encajar. Luego dice, vienen los fundamentos del principio de la plenitud hermética. Es una construcción, dice, más o menos ingeniosa, o por el contrario, halla su fundamento en la esencia misma del derecho, como lo aprueba la existencia de un irrefutable y evidente fundamento antológico. La libertad es la esencia misma de la conducta y de la existencia humana, y para comprobarlo basta con observar la conducta del hombre y verlo actuar constantemente guiado por su libre albedrío. Que nosotros tenemos esa libertad. El ser humano tiene esa libertad, y esa libertad significa saber lo que estás haciendo, saber lo que vas a hacer y saber cómo lo vas a hacer. Por eso dice del libre albedrío. Eso ya queda a criterio de la persona. Hace, no hace, si lo hace, cómo lo hace bien, hace mal, hace pronto, hace despacio, hace rápido, y así. Dice, el verdadero sentido de la expresión laguna del derecho, según dice Kelsen, sostiene que la expresión laguna del derecho solo puede tener un sentido axiológico. Esto significa que al afirmarse la existencia de una laguna y puesto a que el caso hallare igualmente una solución en el derecho vigente, lo que quiere expresarse es que esas relaciones debieran ser legisladas de otro modo para tener una solución más justa. Para determinar, y puesto que no hay lagunas en el derecho, resulta más conveniente reemplazar esta expresión
por la de cosas no previstas. Dice, la laguna es una falta, una insuficiencia de regulación jurídica dentro del ordenamiento. La doctrina establece, entre otros, dos tipos de laguna: laguna de ley y laguna del derecho. Y dice, la laguna o las lagunas de ley significa que no existe una ley que pueda resolver el supuesto planteado. Y las lagunas de derecho, dice, no existe ni ley, ni costumbre, ni principios que pueda resolver este caso. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozca atendiéndose siempre. Va a haber alguien que conozca el caso, en donde los jueces tienen la obligación de resolver. Por eso se forman los tribunales. Cuando hablamos de tribunales, estamos hablando de tres jueces, porque son jueces los tres. Y mientras uno preside, los otros están para darle el apoyo al que está llevando adelante el procedimiento o el juicio. Y siempre va a haber alguien que conozca el caso, en donde los jueces tienen obligación de resolver. Si por A o por B motivo ese juez se le pasó, se le borró, algo le pasó, entonces están los demás para la ayuda. Por eso dice ahí que en donde los jueces tienen la obligación de resolver, de alguna forma, y para eso están los demás, los otros dos que también tienen voz y voto. ¿Sí? Bien, habiendo llegado ya al final de esta Bolivia 8, ¿sí? Que es la teoría del ordenamiento normativo, vamos a poner punto final a esta parte, a esta Bolivia, y esperando de que esto sí realmente les sirva y que puedan tener la capacidad de resolver, la capacidad de discernir eh, todo esto que se está dando, ¿sí? Porque recuerden que ustedes son futuros abogados y todo lo que respecta a la ley forma parte de nuestro pan de cada día. Les deseo buenas noches y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches.